De las 36 millones de hectáreas productivas actualmente bajo base agrícola en la Argentina, 20 millones de hectáreas se encuentran afectadas por problemas de maleza. Las más importantes, Amaranthus, Borreria, Chloris, Rama Negra y Sorgo de Alepo. Los productores por esta problemática venían invirtiendo un promedio de $20 por hectárea. En la última campaña ese monto ascendió a $100 por hectárea por la distinta combinación de principios activos para poder controlar esta creciente problemática a lo largo de todo el país. A continuación, y desde INRIVIL, Huarte Tanducci nos presenta la evolución que ha tenido el yuyo colorado en las distintas provincias productoras y nos presenta las claves para poder combatirlas, con una advertencia: el advenimiento y el crecimiento de gramíneas resistentes a lo largo de las zonas productivas. Con técnicos y productores más alerta para reducir su proliferación, las malezas ven acotadas sus posibilidades, aunque no se rinden. En el centro-este de Córdoba, Walter Tanducci repasa resultados de los ensayos que hicieron combinando pre- y post-emergentes para controlar Amaranthus. Mira, digo, ya hace unos cuantos años que estamos trabajando en esa problemática. Como todos sabemos, es una de las problemáticas que a atender en varias regiones del país. Este año particularmente por el tema Amaranthus estamos llevando a cabo un ensayo con 24 tratamientos diferentes en donde tenemos distintos preemergentes, distintos postemergentes y combinaciones de pre y post también, en donde ponemos distintas alternativas que tiene el mercado para ver las distintas performances de cada uno de los productos con condiciones determinadas y bien medidas para decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos en una preemergencia con lluvia, como se dio en este caso? ¿Qué pasa con ciertos productos que tienen mejor marketing que otros? Y respecto a esos que no tienen buen marketing, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es el precio de cada uno de esos productos? Sobre todo para desarrollar herramientas que sirvan para el manejo a nivel de producción, porque hoy podemos hablar de tratamientos que van desde los $13, $14 como los más baratos, o tratamientos combinados que superan los $40. Entonces es un tema que tenemos que atender. Walter, ¿y cuáles son las características fisiológicas que tiene una maleza como Amaranthus y la tasa de crecimiento y reproducción que tiene en el lote? Amaranthus es una maleza difícil, obviamente estamos hablando siempre de Amaranthus resistente a glifosatos, ¿no? Y a las ALS, que es lo que tenemos en la actualidad. Es una maleza difícil, pero no es imposible de controlar. Lo que tenemos que hacer es estar más horas hombres sobre el lote para ver cada una de las situaciones que tenemos. Entonces, como técnicos, como a los que nos toca decidir una aplicación y un momento de aplicación o una rotación de cultivo, tener en cuenta absolutamente todos estos elementos. O sea, no podemos depender de una droga en particular. Tenemos que cuidar todas las tecnologías que muchas son viejas inclusive y se están reinstalando ahora, muchas drogas, y otras son más actuales. Nosotros tenemos que cuidar esa tecnología, tenemos que pensar en hacer mezclas, tenemos que pensar en rotar principios activos, tenemos que pensar en manejar culturalmente, digo, con cultivos de cobertura, si vamos a cultivos de verano directamente, o bien la combinación del doble cultivo muchas veces ayuda también para el control, y después estar encima y buscar el momento óptimo de control. O sea, Amaranthus es una maleza difícil, no debería ser un cuco si estamos las horas técnicas lógicas sobre cada uno de los lotes. Con más años de adaptación a las diferentes condiciones agroecológicas, las malezas le sacan ventaja en el mano a mano a los cultivos. Ahí está el tema, o sea, nosotros estamos compitiendo con cultivos que mejoramos genéticamente para lograr buenas producciones, como es un cultivo de soja, como es un cultivo de maíz o lo que fuere, compitiendo con una maleza que tiene unos cuantos años más que nuestros cultivos y que tienen muchas más adaptaciones a cada una de las situaciones que nos toca vivir en la naturaleza. Entonces, cuando nuestro cultivo está sufriendo por un estrés hídrico, por ejemplo, seguramente el Amaranthus, no es seguramente, es cierto que el Amaranthus no sufre y sigue creciendo. Entonces, es una competencia bastante desleal para nuestros cultivos. Si nosotros tenemos las herramientas para usar, y sobre todo creo que por la experiencia de este ensayo y de los ensayos que venimos trabajando, tenemos que pensar en residuales, tenemos que pensar en buenos residuales, el momento de aplicación de esos residuales. Hoy tenemos elementos como para también jugar con pronósticos un poquito más acertados que en otras épocas, entonces eso también nos tiene que ayudar a hacer la mejor aplicación en el mejor momento. Tenemos que jugar culturalmente con nuestro cultivo, decir, bueno, acerco hileras, juego con la fecha de siembra, cuándo entro, cuándo no. Entonces tengo que considerar absolutamente todas esas variables como para poder, no sé si eliminar
o aprender a convivir con este tipo de malezas. Hoy está generalizado la problemática de Amaranthus, como también tuvimos generalizada la problemática de rama negra, que más o menos la estamos domando ahora, y como también vamos a tener problemas, como ya tienen en el norte argentino, y eso creo que es un poco más grave también, la problemática de gramíneas. Porque eso tenemos menos herramientas desde el punto de vista químico para los controles, y si tenemos las malezas que inclusive tienen un extra, que muchas son perennes, ese es el problema que tienen en el norte, nosotros acá todavía no tenemos tantas, pero va a llegar y lo vamos a tener, entonces esa es una problemática mayor que también tenemos que ir preparándonos para manejarlo siempre desde una cuestión del sistema de producción, que todos los elementos que puede utilizar más allá de una aplicación o de un principio activo determinado. ¿Y qué pasa cuando el Amaranthus se escapa y uno lo puede ver con el cultivo instalado en el lote? ¿Qué sucede con los posemergentes y cuáles son los más efectivos según la línea de ensayos que vienen haciendo en los últimos 3 años? En el caso que hayamos hecho residuales y por una cuestión climática no se dio la mejor condición para la entrada de ese residual y podemos llegar a tener escape por cómo se dé el año, por distintas circunstancias, hoy hay alternativas también en posemergencia. En eso sí tenemos que estar mucho más atentos porque es una cuestión de días en si puedo lograr o no un buen control, sobre todo por la tasa de crecimiento que tiene esta maleza como es el amaranto. Entonces, si nosotros estamos atentos sobre el lote, tenemos opciones. Lo que sí, esas opciones hay que atender. Primero, hay muchas opciones que son productos más bien de contacto, entonces tenemos que lograr calidades de aplicación que muchas veces no logramos, o tenemos que estar mucho más atentos sobre la calibración de nuestra pulverizadora o del prestador de servicio que nos brinda ese trabajo, ese servicio. Eso es fundamental. Y después vamos a tener alguna cuestión de fitotoxicidad en soja, tenemos que atender a cuál es el producto que estamos haciendo, si vamos a poner o no coadyuvante, qué tipo de coadyuvante, horario del día en el cual se hace la aplicación, condición ambiental, o sea, hay que ajustar un poquito más eso. Y después, si nos toca hacer posemergencia, porque es una alternativa válida, tenemos que acostumbrar a la vista nuestra de que vamos a tener algún tipo de fitotoxicidad. Muchas veces es más lo que parece que lo que realmente es. En este tipo de ensayos nosotros también pretendemos tener resultados a cosecha, de rendimiento, para ver si esa fitotoxicidad que se ve en el cultivo después se expresa en rendimiento. Tenemos que ser cautelosos en todo este tipo de cosas, es decir, en cómo nos manejamos y también en los resultados que a priori parece tenemos. Ahora, ¿se puede llegar a medir el impacto económico y sobre todo agronómico de llegar tarde al control de malezas tan agresivas y resistentes como las que en los últimos años estamos sufriendo en el campo? Es difícil medirlo, como vos decís. Lo que sí está claro que se observa en cada uno de los lotes, en cómo se fue distribuyendo el amaranto en cada uno de los lotes o de los establecimientos, que una de las principales razones es la cosecha. Por lo tanto, la recomendación básica es: si vamos a cambiar de campos o si vamos a cambiar de lotes, siempre la cosechadora tiene que ser atendida de la mejor forma para su limpieza, porque eso es fundamental. Por eso se ven muchas veces o cabeceras o tiradas en donde vos tenés el amaranto naciendo y sí, eso es problema de cosecha. Es una de las prácticas culturales en las cuales tenemos que prestar, creo que, más atención, y muchas veces en el apuro, por la época, por el prestador de servicio, porque no le estamos encima a veces, pasa y bueno, y después tenés una problemática que cuesta. Como decíamos, podés hablar de entre 15, 20, 30 o hasta más de $40 por hectárea. Tanducci advierte el problema que ocasionan las gramíneas tolerantes y resistentes. Es un tema que para mí tal vez sea más dramático, entre comillas, que el tema amaranto, el tema gramíneas, porque ya lo estamos viendo en el norte argentino. Hoy tenemos situaciones en el sudeste de Córdoba con problemas de cloris, por ejemplo, que si bien no se puede hablar de resistencia per se a glifosato, pero sí es una resistencia a la dosis comercial, o llamarlo una tolerancia, alta tolerancia. Por lo tanto, es un problema que tenemos. Y si tenemos que ir a un cultivo de maíz con un lote muy infestado con gramíneas de ese tipo, no es fácil qué tipo de manejo químico podemos hacer. Las alternativas en cuanto a moléculas químicas para el control son menos. Tenemos una problemática extra que muchas de las gramíneas, no tanto acá en esta zona, pero sí va a ir creciendo como está pasando en el norte, son perennes y esos tienen todo un sistema de reservas la planta que ayuda a que pueda
competir mucho más con nuestros cultivos y para nosotros es mucho más difícil controlarlas. Yo creo que tenemos que hacer foco, observar lo que están haciendo en el norte mucha gente como para aprender y prepararnos para combatir este tipo de malezas. Conocimiento por unidad de superficie es lo que siempre tenemos que ir aumentando. O sea, para mí es un concepto fundamental de ir aprendiendo de cada una de las problemáticas que tenemos, de cada una de las malezas, de las especies, de los herbicidas que nos permiten controlar en este caso, y también desarrollar el enfoque sistémico y de cómo gestiono mi campo como para tener un buen resultado desde lo económico, desde lo empresarial. Eso es fundamental.